Hola Inge, ¿alguna vez te has preguntado qué elementos aportan a la estabilidad y resistencia en una estructura? Pensémoslo así, ¿cómo haces tú si tienes una estructura de palitos de paleta de esta manera? ¿Cómo haces para que funcionen como un sistema estructural que tenga estabilidad y resistencia y así se pueda transferir las cargas del elemento que está de manera horizontal a los otros dos elementos verticales? Si lo que pensaste fue en colocar un elemento de unión en las esquinas, estás en lo correcto. Estos elementos de unión se denominan nudos y los nudos son el punto de intersección donde se encuentran y se conectan diferentes elementos de una estructura. La importancia de los nudos radica en que son puntos críticos. Por ejemplo, una barra de refuerzo localizada en la parte superior de la viga puede estar trabajando a tracción a un lado del nudo y a compresión en la cara opuesta del mismo. Esto genera que las fuerzas cortantes en el nudo sean muy altas. Por eso, un buen nudo será muy importante para garantizar la estabilidad de una edificación. El nudo debe ser capaz de resistir los esfuerzos a los cuales la estructura estará sometida y transferirlos de manera adecuada a los elementos de soporte, como lo son las columnas y la cimentación. De esta forma se garantiza la integridad de la estructura y de sus ocupantes. Lograr un comportamiento exitoso en el nudo depende de varios factores, pero de lo que quiero hablarte hoy puntualmente es del anclaje de refuerzo. Pero bueno, tú dirás, ¿y esto qué es y para qué me sirve? En ciertas secciones de una estructura de concreto, especialmente aquellas cercanas a los nudos, la longitud de acero suele ser insuficiente para que se alcance el esfuerzo de fluencia requerido, lo que hace que el elemento no sea capaz de resistir las cargas a las cuales será sometido. Ante esta situación es necesario proporcionar elementos adicionales para asegurar que la estructura pueda resistir las cargas de manera efectiva, como lo es el anclaje de refuerzo, que su trabajo es asegurar las barras de refuerzo dentro del concreto, para que todo se mantenga fuerte y en su lugar, especialmente cuando la estructura está sometida a esfuerzos muy grandes o se presentan movimientos como durante un sismo. Sin los ganchos de anclaje prácticamente los edificios no serían tan seguros. En pocas palabras, ellos ayudan a que el concreto y el acero trabajen juntos como un equipo, repartiendo las fuerzas que podrían causar que las estructuras fallen, causando daños considerables. Hay diferentes tipos de anclaje de refuerzo, como gancho estándar, barras terminadas de cabeza, anclajes mecánicos, y en esta oportunidad nosotros vamos a hablar del gancho estándar. Bueno, Inge, empecemos. ¿Qué es el gancho estándar entonces? Es un doblez específico en el extremo de una barra de refuerzo de acero que se utiliza para proporcionar una conexión segura y resistente entre las barras de una estructura de concreto armado. Este tiene unas dimensiones específicas que van a depender del tipo de refuerzo en que lo voy a usar. Es decir, si es una barra de refuerzo longitudinal o transversal, que son lo que comúnmente llamamos estribos, o si son estribos de confinamiento, que estos últimos son los que usamos para garantizar la capacidad de disipación de energía sísmica en las estructuras. Pero bueno, tú te preguntarás entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para que mi gancho estándar sea efectivo y me aporte resistencia y estabilidad en mi estructura? Primero miremos qué parámetros lo describen. Lo primero es que el gancho estándar tiene un ángulo de doblez que puede ser 90, 135 y 180. Tiene un radio de doblado mínimo establecido, pero esto ya lo vamos a ver más detallado con la norma ASI 318S19. Y tiene una longitud de extensión recta que depende del diámetro de la barra y el ángulo de doblez. Entonces, ¿qué tipo de gancho debemos usar? Bueno, como ya vimos, esto depende de para qué lo vamos a utilizar. Si lo vamos a emplear para un refuerzo longitudinal, entonces podemos escoger entre los ganchos de 90 grados o los de 180 grados. Y para esto también tenemos unas longitudes mínimas para lo que viene siendo el diámetro de doblado, la longitud recta y la longitud total del gancho. Esta tabla que nos proporciona la CI 318S19 nos da los valores mínimos que debemos cumplir de estos tres parámetros que están en función del diámetro de la barra que estemos utilizando. Hagamos un ejemplo sencillo para que nos quede más claro este tema. Entonces, vamos a suponer que tengo una viga y necesito un refuerzo longitudinal para el cual voy a emplear una barra número 6. Como ya sabemos, la barra número 6 tiene un diámetro equivalente a 19.1 milímetros. Si nos dirigimos a la tabla, vemos que en el ángulo de doblez de 180 grados, para una barra de diámetro que está entre la número 3 y la número 8, que la de nosotros es la número 6, tenemos que para el diámetro de doblez, el valor mínimo que tenemos es el de 6 veces el diámetro de la barra. Para nuestro ejercicio correspondería a 114.6 milímetros. Y para la extensión de la longitud recta, entonces tenemos que sería 4 veces el diámetro de la barra
y que este valor tiene que ser mayor o igual a 65 milímetros. En caso de que no lo sea, utilizamos los 65 milímetros. Para nuestro caso, sí cumple, ya que tenemos un valor de 76.4 milímetros. Y por último, la longitud total del gancho equivaldría a 8 veces el diámetro de la barra, que este valor tiene que ser mayor o igual a 4 veces el diámetro de la barra más 65 milímetros. En nuestro caso nuevamente cumple, ya que tenemos un valor de 141.4 milímetros. Ahora, si lo que vamos a utilizar es un refuerzo transversal, podrían ser unos estribos, ahí podemos emplear los ganchos tanto de 90 grados como los de 180 grados e igualmente los de 135 grados. Para esto, igualmente, el ACI 318S19 nos proporciona nuevamente una tabla en la que se establecen unos parámetros mínimos en función del diámetro de la barra que vayamos a utilizar. Ahora, si lo que vamos a utilizar es un refuerzo transversal, podrían ser unos estribos, ahí podemos emplear los ganchos tanto de 90 grados como los de 180 grados e igualmente los de 135 grados. Ahora vamos a ver un ejemplo nuevamente para que nos quede más claro este tema. Vamos a suponer que tenemos un ejercicio en el que nuestro refuerzo transversal lo vamos a emplear con una barra número 9 y vamos a emplear unos ganchos de 90 grados. Nos dirigimos a la tabla y podemos encontrar que para un ángulo de doblez de 90 grados y una barra número 9 tenemos el diámetro de doblez que equivale a 6 veces el diámetro de la barra. En este caso, la barra número 9, como ya lo sabemos, tiene un diámetro de 28.7 milímetros, por lo que el diámetro de doblez es equivalente a 172.2 milímetros. Y adicionalmente, la extensión recta de nuestro estribo equivale a 12 veces el diámetro de la barra, que para nuestro caso sería equivalente a 344.4 milímetros. Y por último, tenemos un caso especial en el que solamente utilizamos ganchos con dobleces de 135 grados. Esto para estructuras que tienen capacidad de disipación de energía moderada o especial. En este caso, utilizamos algo denominado estribos cerrados, en los que el cerramiento, valga la redundancia, se realiza con un gancho de 135 grados. Para esto, nuevamente tenemos una tabla proporcionada por el ACI 318S19, en donde tenemos un diámetro de doblez y una longitud para la extensión recta del gancho en función del diámetro de la barra que estemos empleando. Y para finalizar esta parte de los diferentes ángulos de doblez, vamos a hacer un ejemplo para cuando utilizamos ganchos a 135 grados. Vamos a pensar en que tenemos que hacer un refuerzo en una zona en donde tenemos una capacidad de disipación de energía especial y vamos a utilizar un refuerzo de barra número 4, para lo cual ya sabemos que tiene un diámetro de 12.7 milímetros y nos dirigimos a la tabla en donde encontramos que para un diámetro de barra entre 3 y 8 vamos a tener un diámetro de doblez equivalente a 4 veces el diámetro de la barra, que para nuestro ejercicio equivaldría a un valor de 50.8 milímetros. Y por último, para el valor de la extensión recta del gancho, tenemos que debe ser 6 veces el diámetro de la barra y que este a su vez debe ser mayor o igual a 75 milímetros. En caso de que no cumpla con esto, se toma el valor de los 75 milímetros. Para nuestro caso, sí lo cumple porque tenemos un valor de 76.2 milímetros. Finalmente, cabe aclarar que cuando vamos a utilizar ramas suplementarias en los estribos de confinamiento, se permite usar en un extremo un gancho sísmico y en el otro extremo un gancho que tenga un doblez de 90 grados o superior con una extensión de 6 veces del diámetro de la barra. Finalmente, cabe aclarar que cuando vamos a utilizar ramas suplementarias en los estribos de confinamiento, se permite usar en un extremo un gancho sísmico y en el otro extremo un gancho que tenga un doblez de 90 grados o superior con una extensión de 6 veces del diámetro de la barra. Hay otro tema muy importante que va de la mano con el tema que estamos tratando de gancho estándar, y es la longitud de desarrollo del gancho. Esta es la longitud necesaria para que se garantice la adherencia de la barra con el concreto. Si esta no se tiene en cuenta, el concreto alrededor del gancho va a fallar
y la barra se va a desprender. Según la norma ASI 318S19, en ningún caso la longitud de desarrollo de la barra terminada en gancho estándar debe suponerse menor a 150 milímetros. Tampoco debe ser menor a 8 veces el diámetro de la barra. También en la norma que te mencioné anteriormente se presenta la ecuación que ves en pantalla. Esta ecuación depende de la resistencia especificada a la compresión del concreto, la resistencia a la fluencia del acero, el diámetro de la barra que se está usando y 4 diferentes factores representados por la letra Psi, donde Psi sub E está descrito por el tipo de recubrimiento especial que tenga la barra. Psi sub R depende de qué tan confinado está el refuerzo. Psi sub C depende de la resistencia al concreto y Psi sub O según la ubicación del gancho. Tranquilo, Inge, sé que puede llegar a ser un poco confuso, por eso te lo ilustraré con un breve ejercicio. Pensemos en una viga de 40 centímetros por 40 centímetros que se une con una columna de iguales dimensiones. Estas serán en concreto de peso normal con una resistencia especificada a la compresión de 28 megapascales. Van a tener barras de refuerzo número 6 con una resistencia a la fluencia del acero de 420 megapascales. Para estas no se tendrá ningún recubrimiento especial. Listo. Con los datos suministrados y con ayuda de la tabla 25.4.3.2 de la norma que ya te he mencionado, la ASI 318S19, vamos a darle valores a los factores necesarios. Como se describe en el ejercicio, el refuerzo no cuenta con ningún recubrimiento especial. Por lo tanto, el factor Psi sub E será de 1. Para el factor Psi sub R se toma el valor de 1.6, ya que el confinamiento del refuerzo no cumple con el requerido en la tabla. Para Psi sub C se debe tomar el valor obtenido de la ecuación F' sub C dividido 305 más 0,6, debido a que la resistencia especificada al concreto es menor de 42 megapascales, para lo cual este valor será de 0.86. Finalmente, para el factor Psi sub O, el refuerzo cumple con los parámetros establecidos, donde se requiere que éste termine en el núcleo de la columna con un recubrimiento lateral mayor a 6 veces el diámetro de la barra. Listo, con estos datos establecidos y los dados inicialmente, se procede a realizar el cálculo de la longitud de desarrollo con la fórmula que te mostré hace poco, donde tenemos un 23avo multiplicado por 420, que será la resistencia a la fluencia del acero, esto dividido entre 1, ya que el concreto es de peso normal, multiplicado por la raíz de 28 megapascales, que es la resistencia especificada a la compresión del concreto. Esto se debe multiplicar por el diámetro de la barra, que es en este caso número 6. Esta tiene un diámetro de 19.1. Este diámetro debe ir elevado a la 1.5. Y todos estos factores van a ser multiplicados por los que ya definimos anteriormente, para lo cual nos da un resultado de una longitud de desarrollo de 396.38 milímetros. Esta va a ser la longitud de desarrollo requerida para nuestro gancho. Después de esta explicación te preguntarás, ¿qué pasaría si en el diseño o en la construcción de tu edificación no tienes en cuenta el doblez del gancho y la longitud de desarrollo del mismo? Bueno, estas son algunas de las fallas que podría presentar tu estructura en la zona de los nudos debido a la escasez del anclaje de refuerzo. Para evitar este tipo de fallos en tu estructura y que ésta funcione de la mejor manera, aquí te van unos tips para que tengas en cuenta al implementar este mecanismo de anclaje. Debes verificar que el doblez que usarás sea exactamente el especificado, ya sea 90, 135 o 180 grados. Debes evitar enderezar la barra de acero después de haberla doblado. Si hay un error, es preferible desechar la parte ya doblada. Debes seguir las especificaciones lo más preciso posible dadas en el despiece y en el plano estructural de tu proyecto. Todo el refuerzo debe doblarse en frío.
Debes tener en cuenta que el gancho por sí solo no te garantiza que la barra fluya. Por esto debes colocar la longitud de desarrollo mínima para que el gancho no se desdoble. Si no lo tienes en cuenta, puede que en tu edificación se fisure el concreto que recubre el refuerzo y la barra se va a salir. Para finalizar este video, y como sabemos la importancia del tema que estamos tratando hoy, queremos dejarte una pequeña entrevista con un experto. El invitado del día de hoy es el ingeniero Kevin Andrés Tami Torres, profesor de planta de la Escuela Colombiana de Ingeniería e ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Tami, ingeniero de la Escuela Colombiana de Ingeniería. En cuanto a lo que tiene que ver con los ganchos estándar, considero que en la práctica generalizada, en el caso de Colombia, usualmente esos ganchos, a pesar de que sean una parte bastante importante que garantiza un anclaje adecuado de las barras de refuerzo al concreto y que permiten además el poder desarrollar el esfuerzo de fluencia de este refuerzo, usualmente el diseño o la manera en que se maneja el dimensionamiento del mismo viene, en mi experiencia, viene dado por las tablas, por unas tablas de una especificación de la resistencia de fluencia, del diámetro de la barra, y se verifica tal tipo de barra, tanto debería tener el gancho de 90 grados, de 180 grados, de 135 grados. Considero que si bien pues, las tablas existen y son una gran ayuda, usualmente no considero que se tenga tan interiorizado de dónde provienen esas longitudes de anclaje, estos diámetros del gancho, estos detalles minuciosos que vienen o que deberían existir en el detallado, en la planimetría de estos ganchos, y por ende pues considero que debería hacerse más énfasis en la impartición, en el aprendizaje de estos detalles, pues son una parte fundamental y crucial en el comportamiento de las estructuras, sea en el rango lineal o en el rango no lineal. Considero además que pues es muy importante considerar todos esos factores que están incorporados no solamente en nuestra normativa colombiana, sino también en otras normativas como la que es de referencia para Colombia, la CI 318 en su última actualización, debido a que consideran pues, las distintas tipologías o las variaciones que pueden haber en las longitudes de anclaje de acuerdo con cómo son las barras, no solamente en cuanto a propiedades mecánicas, sino por ejemplo en términos de su recubrimiento, en términos de la resistencia especificada a la compresión del concreto, y pues el mundo no solamente de los ganchos de anclaje, sino de los anclajes en general, en lo que he tenido cercanía de acuerdo con mi trabajo de grado, pues son cosas a las que de pronto no se les pone mucho cuidado, pero son parte fundamental en la comprensión y en garantizar el adecuado comportamiento estructural.